Lección número 10 de la Escuela Sabática para Adultos, jueves 4 de septiembre. El título de la lección de hoy es, Lleno del Espíritu de Dios. El tema central de la lección es, la manifestación de la santidad de Dios a través del tabernáculo y sus servicios, y cómo el Espíritu de Dios capacita a las personas para realizar la obra divina. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 18. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. El contexto de este pasaje es crucial para nuestra comprensión. Nosotros ya hemos recibido las instrucciones detalladas de Dios para la construcción del tabernáculo y los utensilios sagrados. Ahora, Dios no solo nos da el plan, sino que también nos provee los medios y las personas para llevarlo a cabo. Este capítulo nos enseña que Dios no nos deja solos en la ejecución de su voluntad, Él nos capacita divinamente para el servicio. Este pasaje es la culminación de los capítulos anteriores, donde el Señor establece una conexión tangible entre la instrucción divina, la capacitación humana y la santidad de su pueblo, la cual se sella con el mandamiento del sábado como una señal perpetua. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés, diciendo, Mira, yo he nombrado a Bezalel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. En estos versículos, observamos que Dios mismo elige y llama a Bezalel por su nombre. Esto nos muestra que Dios conoce a cada uno de nosotros y nos escoge para propósitos específicos. La obra de Dios no se basa en el talento humano por sí solo, sino en un llamado y una dirección divina. Versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Este versículo es de suma importancia para nosotros, ya que nos revela la fuente de la habilidad para el servicio de Dios, el Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu no solo nos capacita para la predicación o la profecía, sino que también nos dota con dones para la artesanía, el diseño y la creatividad. Todas nuestras habilidades, cuando se dedican a Dios, son un reflejo de su Espíritu obrando en nosotros. Versículo 4. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. En este versículo, se nos muestra que la capacitación del Espíritu nos da la capacidad no solo de ejecutar, sino también de crear e innovar. El trabajo para Dios requiere tanto obediencia al plan, como la creatividad para llevarlo a la perfección, una capacidad que viene del mismo Creador. Versículo 5. Y en la labra de piedras para engastarlas, y en la talla de madera, para trabajar en toda clase de labor. Este versículo nos indica la amplitud del talento que Dios otorgó a Bezalel. Nos enseña que para la obra de Dios, cada tipo de habilidad tiene su lugar y su propósito. Ya sea que nuestra labor sea tallar madera o trabajar con metales, todo es valioso para Dios cuando se hace con un corazón dispuesto. Versículo 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos los sabios de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. En este versículo, comprendemos que Dios no solo capacita a un solo individuo, sino que también nos da compañeros de trabajo para colaborar en su obra. Esto nos enseña que el ministerio es un esfuerzo de equipo. Dios nos une con otros creyentes para que, juntos, podamos llevar a cabo sus planes. Versículos 7 al 11. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, las vestiduras del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán todo lo que te he mandado. Estos versículos nos sirven como un resumen de la obra que el Señor quiere que hagamos. Se nos recuerda que cada pieza del tabernáculo, desde la más grande hasta la más pequeña, es parte del plan divino. Esto nos enseña la importancia de la precisión y el detalle en nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Todo debe reflejar la santidad del cielo. Versículo 12 al 13. Habló además Jehová a Moisés, diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. En estos versículos, el Señor nos reitera la importancia de guardar el sábado. Para nosotros, el sábado es más que un día de descanso, es una señal perpetua de nuestro pacto con Dios y de que Él es quien nos santifica.
A través del sábado, recordamos la creación y nuestra dependencia de nuestro Creador y Santificador. Versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. En este versículo, se nos advierte sobre la seriedad de profanar el sábado. La muerte no es solo física, sino espiritual, es ser cortado de la comunidad del pacto. El sábado es tan sagrado, porque es un recordatorio semanal de la santidad del Creador y la seriedad de nuestra relación con Él. Versículo 15. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, morirá ciertamente. En este versículo, se nos recuerda que el sábado es el clímax de la semana, un día apartado para Dios. Se nos insta a no realizar nuestra propia obra, sino a entrar en el reposo de Dios. Nuestra fidelidad en guardar el sábado demuestra nuestra lealtad a Dios como nuestro Creador y sustentador. Versículo 16 y 17. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En estos versículos, entendemos que el sábado no fue solo para los israelitas, sino que es un pacto perpetuo. Nuestra observancia del sábado es una señal eterna que nos une con la obra creadora de Dios. Nos recuerda que nuestra identidad como pueblo de Dios está arraigada en el reconocimiento de Él como nuestro Creador. Versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En este versículo final, se nos muestra la culminación de este encuentro entre Dios y Moisés. El dar las tablas de piedra escritas por Dios mismo, enfatiza que las instrucciones para el tabernáculo, y especialmente, el mandamiento del sábado, son la misma ley de Dios. La ley no es una sugerencia, sino la base inmutable de nuestro pacto con Él. En conclusión, en Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 18, nosotros aprendemos que Dios no solo nos llama a realizar una obra santa para Él, sino que también nos capacita con su Espíritu Santo, para llevarla a cabo las obras. Dios provee a Bezalel y a Oholiab con talentos divinos para construir el tabernáculo, demostrando que toda habilidad, cuando es usada para su gloria, es un don sagrado. Además, el pasaje nos recuerda la importancia del sábado como la señal eterna de nuestro pacto con Él. El sábado nos identifica como su pueblo, recordándonos que somos sus criaturas y que Él es nuestro santificador. Este capítulo concluye con la entrega de las tablas de la ley, sellando así la santidad de la obra del tabernáculo con la santidad de la ley de Dios. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 18, con toda la lección? En Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 18, es la base central y el punto de partida de toda la lección, ya que este pasaje bíblico establece la conexión principal entre el Espíritu de Dios y la obra del tabernáculo. En Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 5, introduce el concepto de ser lleno del Espíritu de Dios, para realizar tareas artísticas y artesanales, nombrando específicamente a Bezalel y Oholiab. Este es el origen del título de la lección y del tema principal. El resto de la lección expande este concepto, mostrando cómo el Espíritu capacita para todo tipo de servicio a Dios, no solo el espiritual. El pasaje no solo muestra que el Espíritu capacita, sino que lo hace para cumplir el mandato explícito de Dios de construir el tabernáculo y todo su mobiliario. La lección utiliza esto para resaltar la importancia de las instrucciones divinas y la santidad en la adoración. La lección se apoya en el ejemplo de Bezalel para ilustrar que el Espíritu no solo se manifiesta en profecía o liderazgo, sino que también otorga habilidades técnicas, creativas e intelectuales para la obra de Dios. En síntesis, la lección describe cómo Dios dio instrucciones detalladas a Moisés y cómo llenó a Bezalel con su Espíritu. Esta es una síntesis directa de lo que ocurre en Éxodo capítulo 31. En la aplicación, la lección usa el ejemplo de Bezalel para motivar a los lectores a usar sus propias habilidades para el servicio de Dios, reconociendo que cada talento es un don del Espíritu. Por lo tanto, el pasaje es el fundamento para el llamado a la acción. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy, podemos aplicarlo de 3 maneras. Número 1. Todo servicio es importante. Entendemos que Dios no solo valora la predicación o la oración, sino también la creatividad y el trabajo manual, siempre que se hagan con excelencia para Él. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestras propias vidas, usando nuestras habilidades para servirle? Número 2.
Somos templos del Espíritu. Si el tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios habitaba, nosotros, como creyentes, somos ahora sus templos. ¿Qué significa vivir una vida que honra la santidad de Dios, permitiendo que su Espíritu nos capacite y nos guíe en cada área? Y número 3. Confianza en la misericordia de Dios. El propiciatorio nos recuerda que, a pesar de nuestra incapacidad para cumplir la ley perfectamente, Dios ha provisto una manera de ser perdonados. Podemos vivir con la seguridad de que su misericordia cubre nuestras faltas. ¿De qué manera esta verdad puede fortalecer tu fe y esperanza hoy? Es una pregunta que te dejo a ti, para que lo reflexionas. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 18, la pregunta es: ¿qué ayuda especial proveyó Dios para que todos los detalles del tabernáculo y sus servicios fueran preparados de forma hermosa y adecuada? Dios capacitó a Bezaleel, a Aholiab y otros sabios de corazón, llenándolos con su espíritu, dándoles sabiduría, inteligencia y habilidades artísticas para realizar cada detalle del tabernáculo conforme a su voluntad. En resumen, la lección se centra en las instrucciones que Dios dio para la construcción del tabernáculo y el rol de los sacerdotes. Destaca cómo la atención a los detalles en la preparación era crucial para honrar la santidad de Dios. Se enfatiza la capacitación divina a través del Espíritu, ejemplificado en la historia de Bezaleel, quien fue llenado del Espíritu para poder trabajar artísticamente. La lección también explora el significado de la santidad y la separación de Dios, conectándola con la vida del pueblo. Finalmente, se aborda la relación entre el arca del pacto, las tablas de la ley y el propiciatorio, explicando que este último representa la provisión de Dios para la expiación y el perdón. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy jueves 4 de septiembre. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.